Este pequeño relato es, para mi gusto, entretenido, es tierno y es también evocador en muchos aspectos. Lo encontré en internet, hurgando en páginas muy variadas, europeas, y lo encontré entretenido. Estaba en francés, lo traduje me llamó la atención por las imágenes, lo traduje y fantástico. Es el caso de una niña llamada Yasmín Gautier, y desde muy temprana edad manifestaba problemas de lenguaje, y también tenía problemas de, llamémosle, entendimiento o problemas de aprendizaje. Esta historia se desarrolla por allá por el año 38, 39, 1939, 38 en Francia. Y resulta de que su mamá falleció. Ella no tenía recuerdos de su mamá y trabajaba con su papá en una herrería y le ayudaba en ciertas cosas, pero la niña al colegio asistía, pero no podía aprender a leer, no podía aprender cosas de memoria, hasta que el profesor le llama al papá para decirle de que la niña parece que ya no da más, no puede aprender, por lo tanto que la saque y se dedique a otra cosa, que lo pueda ayudar en su trabajo y aprenda el oficio de herrero. Esta historia se desarrolla en un pueblo francés, alejado de los centros urbanos, por lo tanto la actividad de herrero era bastante pujante por esos sectores. Al este de Francia, mucha actividad agrícola, y su trabajo era bueno, pero su preocupación era su hija. Su mamá ya había fallecido, su esposa, y los compañeros que trabajaban con él le decían que no podía tenerla ahí trabajando, que mejor la llevara a un convento, por ahí había un convento, y que se formara como religiosa. Y bueno, por ahí, por allá el papá pensaba, etcétera. La niña ayudaba en la casa, la limpieza. Tenía como 7, 8 años y ya una de esas noches la niña se duerme, él se inspira, ora, le pide a Dios que lo ayude, que lo oriente, y también le habla a su esposa fallecida para que lo oriente también, le ayude a tomar una decisión con respecto a su hija, a la niña. Y fantástico es lo que viene, porque a la mañana siguiente la niña se despertó mucho antes que él y estaba lista, se había lavado la carita, las manos, todo, para decirle de que tenía que ir a la escuela. Y él, claro, no le podía decir que no podía ir, que ya la habían desechado, poco menos. La llevó igual, se subieron a la carreta, tirada por 2 caballos, y la fue a dejar a la escuela, y pasó todo el día, y ya tipo 2 de la tarde, uno de los amigos de él llega con todos los niños, iba repartiendo a los niños en su carreta, y llega su hija y viene muy contenta porque el maestro gruñón, que le decía, que la retaba siempre, le había mandado una carta. Él abre este sobre y este señor le dice que está encantado, que le dé la receta de qué hizo para que su niña aprendiera a leer, o sea, conociera las letras, las vocales, las consonantes y empezara a leer, a juntar las letras. Y eso a papá le gustó, por supuesto, lo encontró genial, maravilloso, y sintió que su madre, en el cielo, por supuesto, la mamá de la hija, le había ayudado. Y en el transcurso de ese día, él le comenta a su hija que está muy contenta. Y él le pregunta que bueno, hija, parece que se despertó el cerebro. Sí, le dice ella, mi mamá me estuvo ayudando. Y él quedó así como pensando, la mamá le estuvo ayudando. Bueno, fueron pasando los días y poco a poco la niña fue mejorando su lectura y poco a poco fue aprendiendo a leer, a hablar incluso mucho mejor, a modular bien, porque tenía problemas también en la dicción. Y fueron pasando los meses y los años. Y el papá habitualmente la veía por ahí, por el patio de esta pequeña granja que tenían, que ella andaba siempre sola, leyendo, conversando en voz baja con ella misma. Y una vez él, por curiosidad, le pregunta que era bonito saber de que hablaba en voz alta, porque escucharse uno mismo también favorece un poco la oratoria, favorece también el devaneo mental, por así decirlo, porque va elaborando ideas en voz alta y uno se va escuchando, y eso hace bien. Y ella le dice que no, que ella hablaba con su mamá, siempre la estaba acompañando. En cada momento que ella salía a caminar por ahí, en el prado, en el jardín o en el camino, o cuando se venía caminando de la escuela, ya un poco mayor, ella, su mamá, la acompañaba. Y bueno, fueron pasando los años.
Por ahí entonces la niña puede entrar ya a una escuela superior en donde se proyecta ya con sus deseos de ser enfermera. Y la guerra empieza en 1939. Por ahí, por el 3 de septiembre, comienza la guerra con Alemania. Pero en aquel entonces ya ella ya había migrado hacia el otro extremo de Francia, hacia el oeste, más cerca del Canal de la Mancha. Y estando allá comienza la guerra y la señora Claudine, que era una vecina que la quería como hija, una vecina, se la lleva con el permiso del papá y salen. Y transcurre la guerra y ellas dos, esta señora que la toma como hija, se la lleva a Inglaterra, cruzan el Canal de la Mancha y allá continúa estudiando sin saber lo que va a venir después, los bombardeos, todo eso. Pero la niña estudia y saca como la formación de enfermera y van pasando los meses y los años y se ve enfrentada ya el asunto bélico, allá mismo estudiando y ayudando también como enfermera ya que era a los heridos, atendiendo en un hospital, en los subterráneos de Londres, etc. Y termina la guerra, ya por allá por el 45, año 1945 termina la guerra, ya para diciembre de ese año ella regresa a ver a su papá, que afortunadamente estaba vivo, vivió las peripecias como toda persona que vive en un país que está en guerra, pero llegó justo el momento en que él ya tenía sus años y estaba a puertas de partir, es decir, de fallecer. Y ella le dice que todo está bien, que su mamá lo está esperando y que está ahí con ella conversando. Y él se sonríe tiernamente con su hija, que lo consuela a él de esa manera, y fallece. Y cosa curiosa, ella se va a Londres, pues allá estaba haciendo ya su vida, y se casa. Y cuando está contrayendo matrimonio, su esposo la pilla hablando sola. Y ahí ella le cuenta a su esposo ya que estaba despidiéndose de su mamá porque ya empezaba su vida íntima y ya era tiempo de dejarla, y se iba tranquila porque sabía que su hija estaba bien y estaba en buenas manos. Y justo aparece su papá. Estaban estas dos almas, sus dos padres, ella los podía ver y le contó a su esposo esto, cosa curiosa. Y él indudablemente fue anotando estas crónicas desde muy temprana infancia, cómo su esposa se había ido formando con las dificultades que tenía para hablar, para escribir, para aprender problemas de aprendizaje, y cómo supuestamente su mamá desde el otro lado la ayudaba en sueños, le enseñaba. Y esa idea fortaleció en ella, fortaleció a este hombre también, a este esposo, y cuando tuvieron hijos, indudablemente, al parecer, este fenómeno se repitió y ya Yasmín, con años, escucha la historia de sus hijos, que también habían nacido con cierto grado de problemas de habla y de entendimiento, y cómo lograron formarse como personas ya adultas, con títulos académicos, con grados académicos en distintas. Tuvieron 3 hijos, y una noche ya muy tarde sale el tema a colación, y sus 3 hijos le hablan de una señora de edad que los ayudó en sueños para estudiar, para aprender cómo poder leer, cómo poder desarrollar más ideas. En fin, fue una historia bien bonita, bien interesante. Y eso ya estamos hablando de la década del 63, 64, en donde Yasmín fallece. Y quedó todo eso escrito en un diario de vida, y su esposo lo conservó y después trató de escribir esta historia, y apareció por ahí en una revista por la década del 70 en Francia. Es una historia bien bonita, bien entretenida, bien interesante, y por eso la quería dejar aquí como una muestra de que desde el más allá, cuando hay amor, cuando hay cariño, siempre alguien se preocupa, nos guía en sueños, nos orienta. Creo que es la mejor y la más adecuada interpretación de un sueño. Nos orientan, nos cuidan. Es un dato importante. Hasta pronto.